está. Ay, por fin. Ya, sí. Vamos a ver, vamos a checar cómo se escucha Eh, por aquí. eh, ¿Qué? Espérate. Bueno, bueno. ah, Permíteme tantito. sí. Espérate, ¿qué no está? A ver, Listo. ya. Ok. Bueno, a ver, vamos a checar cómo está la conexión aquí. Ujú. Mm, estamos transmitiendo desde Facebook. Y ahorita vamos a checar que tuvimos problemas técnicos en Instagram. Vamos a tratar de aquí estar un poquito con una poca gente que puede estar, o también vamos a promocionar ahorita el video aquí en Facebook y lo vamos a trasladar a Instagram. Está A ver bien. si se queda grabado. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por tu ahora sí que la solicitud que te envié para que estés de invitado aquí en esta nueva transmisión por Facebook. No, muchas gracias a ti. Este, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la rehabilitación y la psicología, cómo va en conjunto con en pues en lo que estamos tratando mucho de que ver en la rehabilitación física, porque está muy catalogado, va de la mano y también va con el equipo multidisciplinario de rehabilitación física. Claro. ¿Cómo le, cómo le puedes hacer o ayudar ya entrando en tema, cómo le podemos ayudar a un paciente con rehabilitación física, también involucrado también en la parte de la psicología? ¿Cómo le podemos ayudar a Antonio? Tú que estás más experto. Bueno, pues primero te un poquito de por qué como fue la decisión como psicología. Y a partir de surge todo lo de cómo podemos ayudar. Pues fíjate que yo, la mayoría de los pacientes que veía yo de consultorio, pues eran a domicilio y eran pacientes, pues sí, de alteraciones muy complicadas, por ejemplo, problemas renales, problemas de, relacionados con alteraciones neurológicas y problemas respiratorios. Entonces, como, pues sí que tenían una complicación bastante, pues severa. Entonces, muchas veces, pues sí, como tal, la parte física o médica o clínica, sin embargo, pues siempre había como como que los pacientes tenían ese acercamiento, pues de como contar social, o pues como tal de. Entonces ahí yo empiezo a hacer el acercamiento como tal de la psicología y empiezo a hacer mi maestría justamente en procesos cognitivos y en mindfulness. Entonces ahí empiezo como tratar a trabajar esa y después ya empiezo lo que es empezar a estudiar psicología, terminando, para poder hacer como procedimientos o técnicas de terapia de, de los mismos. Pues yo me he encontrado muchas veces pacientes que tienen, pues, sufren un dolor crónico por muchísimo tiempo, muchísimos años, pues, del padecimiento o nunca termina de doler. Entonces, pues, bien acercándome con otros tal cursos y demás, pues me he dado cuenta de que, pues, existe una relación entre lo que es una lesión nociceptiva a una, como tal, a los descartes que producen, como, por ejemplo,
como si producieran una lesión igual mismo, por ejemplo, una depresión o simple estrés y como tal, generan prácticamente o encadenan prácticamente como si fuera de tipo nociceptivo. Entonces, ahí ya parte o me empiezo a interesar en esta área y pues veo que prácticamente, bueno, yo desde que he empezado a trabajar, eh, ver al individuo, a la persona como todo, ¿no? Como no solamente tratar muchas veces la parte física, sino muchas veces un poquito más allá de cuestiones viendo como tal o que está aconteciendo la persona. Entonces, como tal, pues tiene mucha relación. mm, Ahorita que yo he empezado a trabajar un poquito más ese aspecto, pues desde la parte emocional, cómo influye, por ejemplo, en sus actividades diarias, o cómo inclusive, por ejemplo, hay pacientes que, ¿sabes qué? Ya una mala noticia y me va a molestar muchísimo, o eso me hizo que la traumatología aumentara. Entonces, tengo de esos casos, o pues bueno, también, por ejemplo, pues yo veo a veces respiratorios y pues bueno, la activación simpática, ellos, por ejemplo, cuando tienen, por ejemplo, una cantidad excesiva de estrés, aumenta los niveles de hipertensión, aumenta los niveles de este tipo de cirugía, empiezan a afectar la patología un poquito más severa. Entonces, sí tiene relación la psicología con la cuestión de la terapia, inclusive con cualquier médico, e inclusive yo creo que, bueno, después de pandemia, como que se puso un poquito más psicología, pero sí más de visibilidad respecto a la importancia de lo mismo. Es, pues justamente hoy se desencadenan muchos tipos de padecimientos relacionados con eso. Pues prácticamente he estado trabajando o viendo como una vinculación en esto. Obviamente me falta, pero pues prácticamente es como lo hemos estado como tal vinculando. Es que es una base un espectro muy grande que a veces no tenemos el, el manejo nosotros como fisioterapeutas como tal, sino que cuando lo referimos a psicólogo, tal vez ven otros aspectos de acuerdo no sé, a la enfermedad o otro tipo de situaciones que a lo mejor que no necesariamente es de la fisioterapia, sino que es un entorno más allá, más el vínculo con su familia, con el entorno en el que está. Muchas cosas dependen no necesariamente de uno, sino que a veces el dolor crónico o a veces una otra es un desencadenante o detonante para llegar a una lesión física o de lo contrario tenemos muchas cuestiones que están vinculadas a lo que es la terapia física, pero no necesariamente es físico, sino que a lo mejor es a lo mejor parte emocional o a lo mejor psicológico. Sí, claro, y bueno, también, por ejemplo, pues ya yo que he estado con más acercamiento de esto, pues me he dado cuenta que existen, pues dentro de la psicología, obviamente, una gama muy amplia como tal de procedimientos. Entonces, lo importante como detectar, a lo mejor si conductas, pues, tipo de psicoterapia conductual, o si es, por ejemplo, a lo mejor una cuestión que englobar a la familia, pues a lo mejor poderlo transmitir, por ejemplo, a un sistémico, una opción, porque dentro, pues, te digo, hay un mar de posibilidades en psicología. Muchas veces, a veces no tenemos en cuenta que a veces puede ser como tal, que está teniendo un proceso familiar complicado y que no Exactamente. no le permite ni siquiera hacer su le toma importancia como tal a la patología por todo lo que está viviendo en el entorno. Entonces, pues también como tal influye demasiado. Entonces, bueno, dentro de esto mismo, pues, digo, me he dado cuenta que hay tal muchas ramas que se pueden explotar de la vida del mismo paciente. Y no nomás es decir, ay, lo voy a mandar al psicólogo. No, es como saber qué es lo que viviendo Y, cada individuo para saber. y saber, también como también al saber implementar muchas cosas, nosotros como fisioterapeutas, identificar muchas cosas que a lo mejor no están de la mano, o sea, que no necesariamente son de uno, sino que saber referir y ciertamente a veces cuando tú eres o estudiaste ese tipo de rama de la psicología,
pues es todavía mejor, o sea, es saber identificar y saber cuáles son los patrones, a lo mejor no tanto como tal, pero sí saber identificar que hay un otro tipo de problema ahí. Y a veces, pues, yo estudié pedagogía y muchas de las veces cuando tú ves un alumno que tienes un tipo de, no sé, un mal aprendizaje o un aprendizaje que no le está razonando, pues tú sabes, tienes que saber tratar de identificar ese problema. No sé, a lo mejor es más o menos prácticamente, no es prácticamente lo mismo, pero si no es una similitud para poder ayudar al mismo paciente. Sí, sí, digo, es como, bueno, sabemos que desde la parte como tal clínica, pues el terapeuta muchas veces se involucra bastante con el paciente, ¿no? O sea, desde que inicia a lo mejor con el tratamiento hasta que ya se da de alta. Entonces, en eso, pues, bueno, yo sé, a mí me ha pasado muchísimo que antes de yo tener conocimiento, saber cómo tratar a los pacientes, pues me mismo ahí se descargaban y uno no sé qué hago, o pues qué le digo, ¿no? Ya cuando ponen a llorar o alguna complicada que no entienden el por qué le está pasando o como tal, o si no va a tener una recuperación. Entonces, eso pues a veces como que me daba como mucho temor, ¿no? Como de, ay, ¿qué hago, no? Sí. Entonces, en esa parte, pues también, pues yo creo que también eso o sea, ahorita me ha, porque pues bueno, no como tal darles una parte de psicoterapia, porque yo todavía estoy certificado, pero ya saber un poquito más de trabajar ese tipo de cuestiones, o saber cómo vincularlo o mencionarles como de algo para este tipo de cosas, complementar pues su proceso terapéutico de manera muy general. Sí, a nivel físico y a nivel psicológico, muchas de las veces no sabes, uno como fisioterapeuta no podemos saber o canalizar para dónde llevar al mismo paciente, porque a veces tenemos muchos tabús que a lo mejor cierto tipo de lesión no necesariamente necesita ir a una consulta en psicología o no sé, referirlo a cierto tipo de, ahora sí que de tratamiento. Pero a veces hay cierto tipo de situaciones o circunstancias que necesariamente tienes que ir de a fuerzas o mmm, para sanar un poquito más en tipo de lesiones, a lo mejor ayudarle con el psicólogo o de lo contrario con un experto en esa rama, porque si a veces nosotros batallamos a veces en ciertas situaciones muy puntuales, que a lo mejor ese paciente está en depresión, está pasando alguna circunstancia también muy intensa, no sé, muchas cosas y que tenemos que aprender así que a referirnos nosotros y también tratar de ayudarle porque no todo podemos hacer el fisioterapeuta o sino tratar de ayudar físicamente y ya después referirlo ya si es necesario o estar en conjunto, pero a veces el mismo paciente, no sé si aquí en México es un poquito rechazado o no sé si tú lo estás viendo, que a veces es un tabú de lo mismo. Sí, mira, yo por- eh, pues como tal de así prácticamente más creo que han sido los que tienen como tal experiencias más muchas son los adultos mayores. Tú le, por ejemplo, ahorita a un estudiante, por ejemplo, de universidad o prepa, tú les haces como mención pues, también, por ejemplo, la psicología como parte del método, pues ellos lo toman ya de manera muy natural. Pero los adultos mayores, pues, tabú esa creencia con respecto por ejemplo, al tratamiento psicológico y generan resistencias, entonces como tratar de, pues a lo mejor, ¿no? Como decirle, no, pues yo estoy atendido y pues psicoterapia o de manera habitual puedo atender. Y pues muchas veces, bueno, bueno, de eh, adultos mayores tienen padecimientos crónicos, o sea, pero sí, de manera muy
en la temporalidad amplia. Entonces, es como de, ok, está bien que el padecimiento, que hay una padecimiento, pero pues también hay que tratar otras partes, otros componentes que son importantes, que a lo mejor también están generando eso y que nada más por estar en casa siempre, pues no permite a lo mejor tener otro tipo de actividad o otro tipo de expresión por nada más estar pensando en el padecimiento, en el padecimiento. Y prácticamente a mí yo creo que de adultos mayores, la mayoría que llegan es con este tipo de circunstancias. Y es mucha resistencia de la cuestión como tal de psicoterapia, porque como sí genera como esa parte de tabú o sí, una resistencia. Y aparte que ahorita apenas estamos viendo, estamos retomando muchos de los compañeros, Ficho Dan es uno de los que ha retomado mucho en esta cuestión de la psicología vinculada a la fisioterapia, y es increíble a veces que hay detalles que se nos pasan a nosotros como fisioterapeutas que a lo mejor va a complementar muy bien en la terapia y a lo mejor va a ayudarle físicamente al paciente para que se recupere, no nada más en una sola lesión, sino que a lo mejor en un padecimiento crónico degenerativo, que a lo mejor es muchas de las partes que son las que son muy recurrentes, porque pues, yo tengo a mi mamá, o sea, también que es una persona que es discapacitada y que tuvo que ir a ahora sí que terapia con un psicólogo y saber que su padecimiento tiene que ayudar, o sea, que le tienen que ayudar en parte de la familia, círculos, un montón de cosas. Pero tienes que aprender tú, como fisioterapeuta también, mmm, hasta cuándo puedes intervenir, porque a veces no podemos intervenir en todos los aspectos, en todos los aspectos que podemos, porque es un aspecto tan grande que el mismo canalizar ciertas emociones, circunstancias que lleva el paciente, pues no lo sabemos a veces como tal cual, sino que tiene que venir un experto en psicología para poder tratarlo. Hay muchas cuestiones, no sé si haya preguntas específicas o un patrón, una conducta, un patrón muy marcado a veces en cierto tipo de pacientes, Antonio, que te han tocado. Como tal patrón, pues casi siempre pues, tienen una historia muy recurrente de asistencia a médicos, asistencia a muchos rehabilitadores, asistencia a muchos tratamientos como tal. Por ejemplo, ya todo lo que ya visitaron al fisioterapeuta, ya visitaron al quiropráctico, un montón de circunstancias de padecimiento sigue. Entonces, es muy importante. Otra es que casi siempre los pacientes con padecimiento a una situación de muchos años atrás. Por ejemplo, como que digan, es que me duele la espalda por 20 años, de 20, y desde ahí empezó el padecimiento. Entonces sabemos de recuperación natural y esa lesión, ¿no? Por así decirlo. Eh, Otra con el medicamento, medicamentos o medicamentos muy fuertes como por ejemplo, que ya tramadol o cosas así. También no el dolor, entonces es muy importante tenerla en cuenta. Otra característica de importancia que muchas veces tienen alguna dependencia familiares. Por ejemplo, no sé, algunos que estén viviendo dentro, a lo mejor que los hijos sean muy obsesivos o que sean muy distantes, también tiene mucho que ver, o a lo mejor circunstancias que está viviendo. A veces no las preguntamos, pero me acabo de divorciar, un familiar, ese tipo de cositas también son muy importantes. ¿Qué otra cosa podría mencionar? Pues sí, prácticamente cuestiones así bastante como generalizadas, que pues, el paciente pues va a mencionar, a veces no se los vas a preguntar de manera así directa, te lo va a ir comentando.
que no mejoran con la rehabilitación. Por ejemplo, ya tienes tu por 3, 4 sesiones, ya probaste muchos métodos, movimientos, y para para un dolor de hombro, pues medios físicos, técnicas manuales, mi ejercicio. Sin embargo, pues son pacientes Y, que recurren. perdón que te interrumpa, y a veces hay lesiones que tú sabes que en un mes, 3 semanas, en 2 meses, de acuerdo a una gente normal, vamos a decir una gente normal, ¿verdad? Porque hay distintos padecimientos que no neurológicos, a lo mejor son muy más severos, o traumatismos más complejos como si fuera un accidente o una pérdida de otras cosas. Que tú sabes bien que hay un tiempo determinado, casi por lo común, que hay un periodo de recuperación físico que tú sabes bien que tiene que recuperarse en cierto tiempo y ya con la rehabilitación pues es más que obvio. Pero a veces eh, en un proceso, no sé, a mediado o al principio de casi de la rehabilitación, como usted está diciendo, pues tú tienes que, si ese problema está permanente y que no avanza, si estamos dando ya distintos métodos de rehabilitación, porque a veces no podemos, por más, así que la batería de ejercicios o de cosas que podemos implementar no necesariamente pueden ayudar, sino que tienes que apoyarte, o sea, otra vez como le digo yo, de un profesional para que pueda canalizarte, que te pueda ayudar y sanar, a lo mejor no completamente porque no puede ser, a lo mejor una situación muy fuerte pues no se puede sanar. Sí, también, por ejemplo, mencionar que test específico a eso. Yo, por ejemplo, hace Exactamente. con esta María Villarreal tomé un curso de neurociencia del dolor justamente y, por ejemplo, buscaba el test de TCK que nos ayuda para la parte de kinesiofobia. Entonces, este test, el temor que tiene el paciente para moverse, tipo de circunstancias. Entonces, test muy altos en ese tipo de, pues también van a ser para a lo mejor que pues sí está mal, sino simplemente necesita un complemento y ese complemento pues muchas veces pues puede ser de nuestra parte de educación al dolor, educación a la psicología o enseñar qué es lo que tiene, porque muchas veces a mí me ha pasado bastante que por ejemplo llega el paciente ya con el diagnóstico médico o le pregunto, ¿sabe qué es lo que tiene? O sabe qué es lo que tiene como tal, y pues que no lo entienden mucho. Explicarles, por Y, ejemplo, desde ahí. perdón, te interrumpa, a veces cuando el paciente llega y no sabe ni lo que tiene, eh, tienes el deber de explicarle qué es lo que debe de, lo que tiene y lo que debe de hacer, porque a veces no sabe el mismo paciente ni qué es lo que tiene. Y a Sí, veces yo por de ahí ejemplo, el desconocimiento. a mis alumnos siempre les digo que tienen que usar como tal, por ejemplo, ejemplos que sean muy simples, ejemplos de la vida diaria, que les puedan ayudar a entender la patología. Digo, y cuando ustedes se lo explican, por ejemplo, se menciona, cuando ustedes se lo explican de manera muy sencilla, que el paciente lo entiende y sabe, pues de verdad que créeme que a veces el tratamiento es más sencillo con ellos. Entienden lo que está sucediendo y para que después quiera, no sé, explicar para qué, o para qué le sirve que a lo mejor ponga los pies en alto, no sé, ese tipo de detallitos, pues muchas veces explicárselo o educar al paciente en ese tipo de cosas, pues ya desde ahí podemos hacer como tal pequeños para poder mejorar. Es que hay muchas cosas, muchos tips que nosotros, de hecho, eso es lo que yo estoy tratando a veces de hacer en los videos cortos en TikTok o en ciertos, aquí en Facebook o en Instagram que los subo, que no necesariamente deben de ser cosas tan extremas como los ejercicios, porque a veces
Le dicen, no, es que tiene que ser un proceso así, tas. Y ese un largo, 1 hora, 2 horas. Si no hay tips, cositas que le pueden ayudar, que no referentemente a lo mejor que le pueda ayudar al paciente para físicamente y emocionalmente. También mucho tiene que ver, como tú dices, el moverse, el no poder moverse, a lo mejor cierto tipo de cosas que no puede hacer el paciente en ese momento y se siente limitado y tienes que aprender tú como terapeuta, primero no desesperarte, porque yo siempre les digo a los chicos que son nuevos, o que siempre cuando estuve hace mucho tiempo en una clínica de rehabilitación aquí en Madero, que muchos pacientes te llegan pues en ceros y nunca habían tocado más que con el doctor y el doctor no me los refiere a terapia y no pasan con el área psicológica y tienes que aprender a veces más que nada no son computados, es mucho lo que me tocó porque pierden parte del miembro y es bien frustrante porque ellos ya no tienen una parte de su cuerpo o que tienen una limitación a nivel neurológico y tú tienes que aprender a sabes que este tipo tienes que ayudarle, que sí va a ser un proceso largo, sí, pero tienes que aprender a canalizar eso. Son muchas cuestiones a nosotros que tenemos que aprender y como tú dices, eh, aprender a ayudar y también a canalizar con ciertos tipos de pacientes, de profesionales, porque no todos sabemos esta vida. Fíjate que yo ahí ya es de lo mismo. Pues te quiero, eh, eh, pues he descubierto también yo, por ejemplo, dentro de la psicología es muy amplia y, por ejemplo, pues lo que mencionas de una patología, por ejemplo, autoinmune, o una patología o una alteración como tal de una emoción, pues de un duelo, eso también, pues cómo se puede trabajar, por ejemplo, porque el paciente pues está en la parte de no avanzar, también saber cómo trabajar la libertad, y bueno, ahí es mucho como también con el psicólogo, ¿no? Por ejemplo, oye, este paciente que es que a lo mejor ya puede trabajar este tipo de cosas o algo así, entonces ahí ya mismo él va a hacer circunstancias. Y otra cosa muy importante, que es la rama favorita de la psicología, que es la neuropsicología. Ahí esa rama se me hace muy importante para todo con alteraciones negativas, en algunas alteraciones neuronal, esa rama es bella, ¿no? Porque nos ayuda para la parte de memoria, lenguaje, para la parte, por ejemplo, de análisis. Entonces, hay no, eh, con por ejemplo, de la terapia como tal, a través del o a través, tiene que ver con los hemisferios, pero también con movimientos de, Sí, sí, esa rama. eh, ahorita estaba viendo yo mucho de, de cómo tu cerebro a veces, los neurotransmisores o las cositas químicas que tenemos, tienen mucho que ver a veces en el alivio o tan solo en una dosificación de ejercicio, en el dolor y en la inhibición del dolor, que muchas de las veces que creemos mucho se habla del dolor y cómo lo referimos nosotros, que nada más es padecimiento físico, ¿no? Sino que tiene ya varios entornos, ahora sí que de varios enfoques, tú cómo atacarlo. Y uno de esos es como tú dices, es acá en el cerebro, todo lo que es la parte del neuro, y que tiene que ver mucho que a lo mejor no necesariamente a lo mejor es una enzima, no sé, algún neurotransmisor que muchas de las veces es de lo que hablamos muchos en la carrera, que a veces no lo ponemos en práctica, pero sí es muy necesario. Sí, por ejemplo, como creo que fue después del año pasado, vino un
rehabilitador que es del parque. Entonces, él trabaja mucho, sabía porque estaba como un pena haciendo todo eso. Y él trabaja mucho la parte de entonces hace esa combinación muy padre, buenas los pacientes de él que son de parte. Entonces, digo, a lo mejor haciendo Ah, combinación para sí. patologías como muy, pues pudiéramos ayudarnos a una satisfacción en el movimiento o en la función fundamental. Entonces, eso también está muy interesante. Yo donde lo he implementado de neuropsicología en pacientes con ellos también he trabajado tal parte, la parte de cognición, la memoria y la verdad bastante bien. Eh, estaría bueno hacer un live ya después para muy enfocado a eso de neuro. O sea, porque es una cosa muy impresionante que a veces nosotros como oficios muchas de las veces vemos personas a nivel no necesariamente neurológicas, sino que es otra parte de nivel física que posiblemente pueda desarrollarse con a lo mejor con la psicología del neuro. O sea, y es bien bonito saber qué tipo de cosas podemos ayudar al paciente. De hecho, hace poquito, eh, no, hace como varios meses estábamos platicando con Lucio, es uno de los terapeutas pediátricos, que lo mucho, ve mucho de neuropediatría. Y es impresionante cómo tú, con simplemente el equipo multidisciplinario que tiene psicología, mucho de la comunicación, todo eso, mucho se tiene que ver también la comunicación, cómo lo comunicamos, ¿verdad? Y es bien padre todo eso. O sea, el cómo manejar los procesos es bien interesante. Sí, digo, esa rama es la que más me ha gustado, porque, pues digo, total es, o sea, estar una rama inmersa en la rehabilitación, total es parte del proceso de, entonces, esa área es pues muy interesante. Y pues bueno, ahí identificar alteraciones que pueden ser como parte de la parte frontal, del lenguaje, inclusive alteraciones sensoriales pueden estar afectadas o visuales. Entonces, te ayudan nada más a identificar qué área y a partir de ahí puedes trabajar, no sé, estructura, puedes trabajar, no sé, algún tipo para el área neuronal o área como tal superior puede estar. Entonces también es muy, muy bueno. Ahorita lo que estamos viendo mucho es que muchos de los padecimientos o tratamientos que hay utilizamos mucho la tecnología, va muy de la mano a veces y a veces con un simple no sé, juego, un simple, a lo mejor un video o ciertos tipos de cosas que tú ves en pantalla o no sé si, no sé, se puede canalizar muchas formas para poder a nivel físico y psicológico ayudar al mismo paciente. Es una cosa amplia de ver nosotros como de distintas maneras para poder ayudar al paciente que de hecho he visto muchas en Instagram, mucho de la parte tecnológica que se utiliza mucho el área tecnológica a nivel neurológico con la rehabilitación está pero padrísimo y ahorita tenemos que ver y ayudarnos con la tecnología nosotros como terapeutas también ayudar como estas charlas que estamos haciendo periódicamente y de hecho el, yo trato de ser hincapié que la tecnología tenemos que ayudar a, al paciente psicológicamente, nivel físico, son varias partecitas ¿verdad? Que el equipo multidisciplinario tenemos que ayudar, pero pues tenemos que echarle muchas ganas nosotros. Sí, luego como tal
la vez vemos como eso muy lejos, aparatos como muy tecnológicos, o a veces yo he checado que la verdad pues pero bueno, ya cayendo, pues a lo mejor simplemente puede ser como gratuito o inclusive Y no, utilizar vemos inclusive a veces en TikTok o en Instagram, bueno, va a generar ejercicio. Eh, y sí, pues la tecnología la podemos, digo, ayudar simplemente. También puede ser como tal, para que haya para buen tipo de realidad virtual y todo eso. Bueno, hay cosas, bueno, muchas veces sí, pues son como, se ven muy lejanas, pero puede. no, y de hecho, sí, perdón que te interrumpa. Y de hecho, ahorita ya estamos viendo un poquito ya la luz del camino nosotros como fisioterapeutas, porque aparte que te da un amplio espectro para poder investigar, que no quedarte en una sola cosa, sino que tratar de investigar porque todo se va moviendo en esta vida. Y aparte que el área de física, mental, hay que ayudarse una, de la tecnología y humanamente para poder ayudarnos nosotros como terapeutas y también ayudar al paciente. Son, hay muchas cosas que nos faltan, Antonio, para que no te quites también que nos pareció, nos tuvimos que venir a Facebook, pero ¿qué complemento, qué comentario o opinión para terminar este live? Pues bueno, eh, el 10 de fue el Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, claro que es muy importante para, no solamente para, o para uno, muchas veces, eh, pues uno también puede colaborar, bueno, a veces las personas más, a veces tal, tu equipo eh, que lo trates de una manera, de manera, sino que pues bueno, todos nosotros pues somos susceptibles de cambio. Y bueno, todo está cambiando y bueno, nosotros tenemos que estar también generando ese cambio, ¿no? De uno mismo para poder ayudar a los demás. Entonces, yo creo que con eso pues terminaría y sabiendo que pues es importante. Bueno, muchísimas gracias a que se hayan conectado. También esta liga la vamos a subir a YouTube y vamos a tratar de subirla aquí en Instagram Muy bien, para que se quede ahí guardadita. Muchísimas gracias, Antonio, eh, por tu compañía y vamos a ver qué podemos hacer en otro live. muy bien. Sí, está perfecto. Y cualquier duda, pues, pues igual ahí en mis redes, pues, buscarme para poder apoyarles con algún test, información para, para pues sí complementar tal. ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias. Adiós a todos. Es